Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula Lo que las Escrituras pueden hacer. Quiero leer el texto, un texto muy conocido para nosotros los cristianos, es el Salmo 119, 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es increíble leer y escuchar diversos testimonios acerca del poder de las Escrituras. ¿Cuánta gente ha sido transformada? ¿Cuántos han encontrado el camino correcto? Y a muchos Dios los ha guardado para no pecar contra Él. ¿En qué forma? Con solo leer y escudriñar las Escrituras. Hoy veremos 3 ejemplos o 3 casos sobre lo que han hecho las Escrituras. Y vamos a comenzar con el primer caso. Ordenó la vida del pueblo de Israel. Antes que yo les explique, les voy a leer. Es una historia larga, todo el capítulo 8 del libro de Nehemías, pero yo les voy a leer nada más 3 versículos, donde explica todo esto. Nehemías 8:14 dice: hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. El 16 dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Miren, el pueblo de Israel, o sea, desde un periodo de tiempo muy largo, dejaron de practicar lo que la ley de Moisés decía. Y bueno, como dice muchas cosas, pero entre todo lo que decía, era que los judíos debían vivir no en casas, no en tiendas, no en otros lugares o en cuevas, no. Debían fabricar o construir tabernáculos. Ellos lo sabían, pero dejaron de practicarlo. Entonces comenzaron a vivir meramente desordenadamente. Cada quien vivía a su manera. Pero un día decidieron leer las Escrituras. ¿Sí? Ahí reunieron a todo el pueblo y comenzaron a darle lectura, y precisamente era la forma en que Dios quería que su pueblo viviera. Entonces los textos que leímos dice que cuando escucharon de que ellos no estaban viviendo conforme lo que Dios quería, entonces inmediatamente salieron, todo el pueblo salió a buscar ramas de olivo, de arrayán, y así como lo indicaba en la ley. Y entonces comenzaron a construir sus tabernáculos y a vivir conforme a la ley de Moisés, o sea, a la ley de Dios. Imagínense, después de vivir desordenadamente, al escuchar las Escrituras, decidieron ordenar su vida y vivir conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Eso mismo que hizo con el pueblo de Israel es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere ordenar nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. El Salmo 119:133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor,
todos podemos, ¿verdad?, dejar de vivir una vida desordenada en todos los aspectos. Lo pudo hacer con su pueblo Israel, también lo puede hacer con cada uno de nosotros o cada persona que decida abrir y escudriñar las Escrituras. Número 2. ¿Qué otra cosa puede hacer las Escrituras? Nos guía a Jesús. Les voy a leer una parte también de la Biblia, una historia muy bonita que se encuentra en uno de los evangelios, Mateo capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El 4, 5 y 6 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren, estos magos eran unos sabios, aquí dicen magos, pero eran hombres sabios que vivían lejos, meramente que venían de lejanas tierras, del oriente. Pero estos sabios escudriñaban las Escrituras. Y ellos encontraron en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, que ahí este profeta profetizó el lugar exacto donde Jesús iba a nacer. Y como ellos lo escudriñaban, sabían. Entonces, cuando Jesús nació, ellos se dejaron venir, precisamente preguntando por el rey de los judíos. El asunto es que Herodes, que vivía en Jerusalén, y todo el pueblo en general no sabía nada. Cuando escucharon decir que ya había nacido el rey de los judíos, dice la Biblia dice que se turbaron, que todo el pueblo se turbó. La palabra turbar significa confundir, desconcertar, desorientar, intranquilizar, perturbar. O sea, quedaron intranquilos, como confundidos, o sea, no sabían qué hacer o qué decir. Y esto es algo muy chusco porque miren, estos magos que venían de lejanas tierras, que no eran judíos, sabían que Jesús ya había nacido. Y el pueblo de Jerusalén, los de Jerusalén, que estaban es más, dicen que de Jerusalén a Belén está a 7 kilómetros. Háganme favor. Y en cuestión de tiempo dicen que está a 24 minutos. O sea, estaban súper cerca y ellos no sabían nada de que Jesús ya había nacido. Y según como judíos presumían que ellos escudriñaban las Escrituras. Pero no, verdaderamente que no sé para qué. Ya vimos en el video anterior que para encontrar la vida eterna, pero no sabían de que, o sea, cómo, en qué forma la escudriñaban, quién sabe. Pero no se habían encontrado de que Jesús ya había nacido o de que iba a nacer en tal y tal lugar. Por eso se espantaron y quedaron turbados. ¿Sí? Y miren que eso es lo que pasa con millones de personas que no leen la Biblia, que no leen las Escrituras, no la escudriñan. Es más, hay mucha gente que pertenece a una congregación, a una iglesia. Están ahí, pero quizás fueron guiados por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus amigos, por la tía, el tío, el primo. ¿Verdad? Hay mucha gente que llegan y están, se congregan, pero porque fueron guiados por otras personas. Pero no fueron guiados por las Escrituras.
Por eso hay muchos cristianos que no saben nada, no saben nada de la Biblia. En las iglesias o en las congregaciones existen más personas, abundan más personas o cristianos que no saben de la Biblia. Son muy pocas las personas o los cristianos que realmente se dedican a escudriñar las Escrituras. Esos pocos son los verdaderos cristianos. Siempre hay partes de la Biblia donde dice que en cada iglesia Dios tiene un pequeño remanente. Ese pequeño remanente es el que ora, es el que ayuna, es el que lee la Biblia, es el que vive correctamente. Pero es un pequeño remanente de cada congregación. Y abundan todos, muchísimos, o sea, hay muchas iglesias muy grandes, pero la mayoría están vacíos de la palabra del Señor. Por eso existe mucho cristiano de nombre nada más. Dicen, soy cristiano. Pero pregunta de la palabra de la Biblia, no saben nada. ¿Por qué? Porque no leen. Y como no leen, o sea, esos cristianos que van y no leen la Biblia, por eso no han conocido a Jesús, no han tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque si lo leyeran, las Escrituras los guiaran a Jesús. Estos sabios fueron guiados a través de las Escrituras a Jesús y llegaron a Jesús. ¿Qué acaso no dice que llegaron y le adoraron? ¿Lo adoraron? ¿Por qué? Porque fueron guiados por la estrella y por las Escrituras, porque la Escritura les dijo que dónde tenía que nacer el rey. Los cristianos que no leen, que dicen que son cristianos, pero no leen, es muy difícil que hayan tenido un encuentro con Jesús. Por falta de lectura. Número 3. Otra cosa que hacen las Escrituras es endereza nuestros pasos, endereza nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gloria al Señor. Las Escrituras enderezan nuestra vida, o sea, nos libra de cometer locura. Yo no sé cuántos, ya no les voy a contar porque ya tengo un video completo sobre el testimonio de mi conversión. Bueno, no solamente de mi conversión, sino de un testimonio de cómo las Escrituras me libró de cometer una torpeza muy grande. Para los que no han escuchado, bueno, nada más le voy a sintetizar. En una ocasión, cuando mi esposo vivía y tuvimos un problema muy grande, entonces yo decidí divorciarme de él. Metí mis papeles con un licenciado para que él llevara a cabo eso del divorcio. Y ya mientras estaban haciendo esas cosas, y yo pues estoy en otros asuntos, pero de repente un día yo miré la Biblia y me acordé que como estaba meramente con tantos problemas, tenía varios días de no leer la Biblia. Esto estoy hablando de muchos años atrás. Entonces yo agarré la Biblia y la abrí al azar. Y recuerdo que la abrí en el libro de Proverbios, y precisamente en el capítulo 14, versículo 1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Padre mío, yo sentí que ese texto, bueno, alumbró mis ojos, abrió mis ojos, me iluminó, y me sentí tan mal delante de Dios, conmigo misma. Yo nunca pensé que lo que yo estaba haciendo estaba derribando mi propio hogar, mi propio matrimonio. Pero yo estaba en mi locura, no sé qué me pasó, pero la Biblia, esta palabra hermosa, me libró de un vergonzoso divorcio. Inmediatamente yo entendí, por supuesto que me puse a llorar. Lloré a moco tendido.
Salí corriendo y hablé con el licenciado, retiré mis papeles, retiré la demanda y todo, y ya no me divorcié. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Cuándo hace eso? Cuando alguien decide abrir las Escrituras. Dios toca tu corazón. Dios ilumina tu mente. Dios te hace reflexionar. O sea, llega hasta el fondo de tus sentimientos y de tu corazón. Y aquello que tú pensabas hacer, se retracta, se deshace todo. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder. Aleluya. ¿Se dan cuenta todo lo que las Escrituras pueden hacer en la vida de cada persona con el solo hecho de estudiarla y de escudriñarla? Por eso yo los invito a todos que si tienen una Biblia, si no la tienen, consigan una Biblia. Y si la tienen ahí empolvada, límpienla, léanla, ábranla, léanla, estudienla, escudriñenla. ¿Por qué? Porque ellas van a ordenar tu vida. También te van a librar de cometer muchas locuras, muchas torpezas, como no solamente eso, sino muchas torpezas. Dios me ha librado de muchas torpezas. Gracias a Dios que escudriño la palabra y Dios me ha librado de muchos males. Y eso va a ser contigo si desde hoy tú comienzas a estudiarla. Y sobre todo, si tú la estudias, te van a guiar a Jesús. Y no importa que digas que eres cristiano o que asistes a una iglesia, pero si no la lees con frecuencia, pues es muy dudoso que tú hayas conocido a Jesús. Ellas te pueden guiar a Jesús. Y si nunca has sido cristiano, nunca has leído la Biblia, bueno, yo te invito a que leas la palabra y te van a conducir. Los sabios, los magos, fueron conducidos a través de las Escrituras y llegaron a Jesús. Yo desde que leo la palabra del Señor, pues me guío a Jesús y por eso tengo a Jesús en mí. Gloria al Señor. Si te ha bendecido esta reflexión, compártelo con otros. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que sigamos, ¿verdad?, aprendiendo cada día más y más de esta bendita palabra. Que Dios te bendiga.